Buenas estudiantes, el tema a trabajar del tercer periodo, el primero como tal es la violencia en Colombia, correspondiente al indicador número 9. Analiza el periodo conocido como la violencia y determina sus causas y consecuencias. La violencia en Colombia fue la era o es un periodo histórico de Colombia comprendido entre los años 1948 y 1953. Este se caracterizó por el enfrentamiento entre los partidos liberal y partido conservador, incluyendo asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por el alineamiento político. La violencia en Colombia, bueno, se denomina, como se dijo, se denomina el periodo histórico de Colombia en el siglo XX del enfrentamiento entre el Partido Liberal y el Conservador. Al referirse al periodo conocido como la violencia, gran parte de los científicos sociales colombianos aluden a un cruento choque entre dos partidos tradicionales colombianos. Este enfrentamiento, que se basó en la oposición de los partidos conservador y liberal, tuvo como escenario esencial el territorio rural del país. Aunque las luchas bipartidistas se centraron en el campo colombiano, también se registraron eventos en zonas urbanas. Cronológicamente, el periodo de la violencia se delimita aproximadamente entre 1948, año en que fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán, y 1965, año en el que se pactó una forma de gobierno compartido mediante la creación del Frente Nacional. Antes de estos acontecimientos, la sociedad colombiana estaba viviendo una intensa agitación debido a las reformas liberales que se habían impuesto o habían sido impulsadas por el presidente Alfonso López Pumarejo, quien legalizó los sindicatos, impuso reformas agrarias, favoreció la libertad de culto y de enseñanza, entre otras. Estas reformas desequilibraron los intereses de los conservadores, la iglesia y los terratenientes. Es decir, que a mediados del siglo XX fue una mezcla entre la persecución política de los conservadores hacia los campesinos liberales y comunistas por medio del aparato estatal y el desplazamiento forzoso a que fueron sometidos los campesinos por parte de personas que se querían adueñar y aumentar sus tierras, especialmente para el cultivo del café como tal. En este periodo se registró la muerte de aproximadamente de 200.000 personas a 300 muertos, y más de 2 millones de colombianos emigraron o fueron desplazados de sus municipios de residencia. Para tener una dimensión de esta cifra debe tenerse en cuenta que la cantidad de desplazamiento corresponde a algo más del 15% de la población de la época como tal. Bueno, ¿qué causó este conflicto? El conflicto causó 200.000 a 300 muertos, como se había dicho, y la migración forzosa de más de 2 millones de personas, equivalente casi a la quinta parte de la población total de Colombia en esa época, que para entonces alcanzaba los 11 millones de habitantes. Al final del conflicto, por medio de una amnistía de más de 10.000 años, guerrilleros dejaron las armas. ¿A qué se denomina violencia? Ya sabemos a qué nos podemos referir con el periodo de violencia en Colombia, o qué se refiere cuando se habla del periodo de violencia en Colombia. Entonces, ¿qué se denomina violencia? Bueno, el concepto de violencia hace referencia a actos de fuerza contrarios al derecho o a la ley, que puede ir desde el abuso del poder o hasta la coerción o al uso de armas. En la historia de Colombia se han presentado muchos de estos casos en frecuente recurso a la violencia en las relaciones entre personas y entre ciudadanos, gobiernos, que ha causado desafortunadamente muchísimo desplazamiento y muertes. La etapa de la violencia en Colombia se divide prácticamente en cuatro partes. Está el primero, que es entre 1930 y 1933. En este periodo se presentaron disputas y persecuciones entre liberales y conservadores por el control de los puestos públicos
ideología, religión, poder de tenencia de la tierra, además de las diferencias ocasionadas por el establecimiento del orden burgués. Bueno, como se venía diciendo, es decir, que estas etapas de violencia iniciadas de 1930 a 1933 existieron disputas entre liberales y conservadores por el control de los puestos públicos y tenencia de tierra. Con el triunfo de Enrique Olaya Herrera, liberal, del Partido Liberal, se inició un proceso de liberación que consistió en el nombramiento de gobernadores, alcaldes y jefes de policías liberales en poblaciones donde la mayoría era conservador. Los conservadores y a los conservadores se le negó la participación política como tal. Y entonces estos comenzaron a organizar bandas armadas que se enfrentaran con policías y con bandas liberales. En fin, este fue un periodo en donde se presentaron diferentes persecuciones entre los liberales y conservadores. El siguiente periodo, o el segundo periodo, la siguiente etapa, corresponde al año de 1946 y 1953. Como Este se caracterizó primero por los enfrentamientos armados entre campesinos liberales y campesinos conservadores y la formación de guerrillas liberales. También se caracterizó por la llegada de la presidencia del conservador Mariano Ospina Pérez, quien intentó una unidad nacional de colaboración del conjunto con el Partido Liberal, pero esto no ocurrió debido al afán de muchísimos conservadores por recuperar el poder en todas las regiones como tal. Y además de eso, en todas las regiones también se generaron brotes de violencia debido al afán de los conservadores por nuevamente obtener el poder. Ahora la persecución era dirigida por autoridades conservadoras como tal. Además, hay que situar que existieron hechos violentos en Boyacá, Los Santander, Caldas, Quindío, Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca, entre otras. Y obviamente también se habla en este periodo que se dice que a partir de la muerte del líder Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 inicia la violencia en Colombia, la cual se tomó los campos y ciudades. Tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, la violencia se tomó los campos y se extendió a zonas orientales como los llanos y comenzaron a conformarse grupos guerrilleros. El tercer periodo o etapa comprende entre 1954 y 1957. Transcurrió bajo el régimen de Gustavo Rojas Pinilla, quien luego de decretar e incumplir una amnistía, obligó a los campesinos liberales a regresar las armas y a reunirse en grupos de autodefensa ante la presencia del ejército de los campos. Entonces, ¿qué pasa? Que esta etapa ocurrió bajo el régimen de Rojas Pinilla, quien eh, incumplió una amnistía. ¿Qué era la amnistía? Bueno, era la aplicación o más bien la no aplicación de una norma, una ley durante un periodo, o sea, como un perdón de un delito, por decirlo así. La siguiente etapa se caracterizó o surgió en los años de 1957, 1960, también a 1965, también se le conoce en este año, donde se significó la transformación de las guerrillas liberales y de los movimientos campesinos de autodefensas en guerrillas revolucionarias. Surgen en Colombia grupos como la FARC, ELN, EPL y otros grupos guerrilleros, pero estos fueron los grupos guerrilleros revolucionarios que surgieron a raíz de estas etapas de violencia en Colombia. ¿Qué factores pudieron influir en la violencia bipartidista? Pues en la violencia bipartidista pudieron influir muchísimos factores, entre eso la oposición de los partidos
la oposición de los partidos conservador y liberal, que fue el escenario prácticamente de toda esta guerra por la violencia por la violencia bipartidista, por la obtención de tierras, por la tenencia de tierras como tal, por también podríamos hablar por el choque político de estos partidos tradicionales en Colombia y los enfrentamientos que existían entre ellos por el poder público y el poder político. También hay que ver que existieron diferentes masacres y formas de violencia, que el terror de estos años, el enfrentamiento en los campesinos y conservadores, además la fuerza pública al servicio del gobierno, policía, organismos de seguridad del Estado llegaron a extremos insospechados. La tortura, el asesinato de niños, violación de mujeres, asesinato de mujeres embarazadas, la masacre de familias enteras, abandono de la tierra, abandono de los bienes, desplazamiento forzado, las mutilaciones, el robo al ganado y tierra, la destrucción de propiedades de casas, incendios y quema de propiedades han sido uno de los factores que influyeron como tal en esta guerra bipartidista. Para finalizar, como tal el periodo de la violencia ocurre a mediados del siglo XX y se ubica entre los años de 1946 a 1965, teniendo como principio el enfrentamiento bipartidista entre los partidos tradicionales liberal y conservador. Esta violencia se caracterizó por la conformación de bandas de hombres armados afiliados a cada uno de los dos partidos políticos, liberal y conservador, y los cuales se movían por diferentes zonas del país asesinando a miembros del partido contrario. El nombre que se les dio a estos grupos varió regionalmente. El detonante como tal de la violencia en las zonas urbanas fue el asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948.